La Biblia es un libro que aboga por la libertad de los que están siendo oprimidos, por la libertad del pueblo, por la libertad de los animales inclusive. Yo quiero hablar en esta mañana acerca de una de las palabras, por lo menos para mí, más hermosas, más bellas de la lengua española, por su significado, por su importancia, que es la palabra libertad. Ustedes me han escuchado muchas veces a mí hablar acerca de la libertad. Y me van a escuchar toda mi vida porque es parte del mensaje de Cristo, ¿sí? Y bueno, esta semana que pasó, ustedes por allá tuvieron el 4 de julio, Día de la Independencia en Estados Unidos. Por acá tuvimos el 9 de julio, Día de la Independencia acá en Argentina. Nuestra escuela sabática habla acerca de la libertad y obviamente no puedo estar en una condición más oportuna para hablar acerca de este tema. Me gustaría hablar acerca de la libertad, pero la libertad comprendida a través de lo que la Biblia dice, lo que es la verdadera libertad, porque hay muchas desfiguraciones de lo que es la libertad. A veces la libertad se convierte en lo que hoy llamaríamos libertinaje, ¿sí? Y también hay muchos prejuicios sobre el tema de la libertad. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que piensa que la Biblia avala ciertas cuestiones como por ejemplo la esclavitud, ¿sí? Lo he escuchado muchas veces mencionar a esto, ¿no? De que la Biblia avala la esclavitud. Y esto no es verdad. En realidad, la Biblia tiene leyes. Dios le dio leyes al pueblo para regular un flagelo, un mal, que era la esclavitud. Y si nosotros analizamos esas leyes, vamos a ver que son todas leyes que apelan a la benevolencia, que apelan a la misericordia, que instan al pueblo de Israel a ser benévolos con sus esclavos y a liberarlos, y no a liberarlos con las manos vacías, sino a liberarlos con el pago de toda una vida. A tal punto eran estas leyes de benévolas, que una de estas leyes dice que si un esclavo, llegado el tiempo de su liberación, no quisiera ser despedido, sino que quisiera quedarse con su amo y vivir para siempre con su amo, éste le horadará la oreja y será su esclavo para siempre. Pónganse a pensar ustedes, hermanos, en qué contexto puede ser que un esclavo quiera permanecer con su amo y vivir para siempre con su amo. Evidentemente no es la esclavitud cruel que se ha desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad, sino que Dios reguló con leyes de misericordia, con leyes de amor, esta cuestión de la esclavitud. Entonces quisiera compartir algunos pasajes de la Biblia acerca de la libertad y sobre todo la libertad más importante. Si bien la Biblia habla de toda la libertad en general, Dios llama al ser humano a ser misericordioso, a perdonar las deudas, etcétera, etcétera. Si bien Dios habla de la libertad en general, la libertad más importante es la libertad del pecado. Ese es el centro de lo que la Biblia habla acerca del tema de la libertad. Entonces, el primer pasaje que quisiera compartir con ustedes, tomen nota porque voy a dar algunos textos bastante rápido. El primer pasaje se encuentra en Lucas capítulo 4, versículo 18, donde Jesús, predicando en una sinagoga, un sábado, él lee un texto del profeta Isaías, que es básicamente Isaías 61, versículo 1, que dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuál es la predicación de Cristo? ¿Cuál es el mensaje de Cristo? ¿Cuál es el mensaje de la iglesia, de cada uno de nosotros? Es pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Fíjense qué interesante. El mensaje de Cristo, y por ende el mensaje de la iglesia, es proclamar libertad. Ustedes saben que hoy día podemos hablar de libertad, pero no siempre se ha podido hablar de libertad. La palabra libertad no es muy utilizada por los líderes políticos actualmente, e incluso fue
criminalizada esa palabra en épocas anteriores, en diferentes regímenes, en diferentes lugares. Yo creo que hoy día hay lugares donde no se puede hablar de libertad de expresión, de libertad de culto, de libertad política, de libertad de mercado, o sea, de las diferentes libertades. Hoy día hay lugares donde no se puede hablar de libertad. Y en la gran mayoría de los países latinoamericanos nuestros políticos no están acostumbrados a usar la palabra libertad, porque no les gusta, a ellos les gustan otras palabras como igualdad, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero no libertad. No les gusta esa palabra. ¿Por qué? Porque la libertad implica que las otras personas pueden llegar a no pensar como nosotros. Implica que las otras personas pueden llegar a no seguir nuestros caminos. Sin embargo, esta es parte del mensaje que Cristo tiene para el mundo. Pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, Dios demanda al ser humano libertad. Y vamos a ver algunos ejemplos en el Antiguo Testamento que nos hablan acerca de la libertad en general. Después vamos a entrar a la libertad del pecado. Pero vamos primero a la libertad en general. En Isaías capítulo 58, versículos 5 al 7, es un pasaje muy conocido donde Dios reprende al pueblo por causa de su hipocresía, por causa de su formalismo, de su religiosidad hipócrita, de cómo ellos ayunaban. Y ustedes saben que el ayuno es uno de los actos de devoción más importantes, practicado por Cristo, practicado por los apóstoles, practicado por Moisés. El ayuno es una manifestación de devoción muy particular, muy peculiar. De hecho, cuando los apóstoles se tuvieron que enfrentar a un endemoniado y no lo pudieron liberar, Jesús le dijo: esto no sale sino con ayuno y oración. Entonces el ayuno es algo muy importante. Sin embargo, el pueblo de Israel practicaba el ayuno, pero no liberaba a sus cautivos. Qué interesante, ¿no? El pueblo de Israel practicaba un ayuno para aparentar, pero no tenía el espíritu de Cristo de pregonar libertad a los cautivos. Esto está en Isaías 58, versículos 5 al 7, que dice así: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable de Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Fíjense qué interesante. ¿Qué es lo que Dios reclama del ser humano? Que libere a los cautivos, que quite la opresión, que rompa todo yugo. Ustedes saben que el yugo, si bien es una herramienta que utilizan los animales, después vamos a hablar de los animales también, el yugo es lo que se le pone a los bueyes para que vayan los dos bueyes juntos arando la tierra, las bestias de carga, ¿sí? Sin embargo, el yugo ha sido puesto sobre el ser humano también. Se ha oprimido a la gente menesterosa, ¿sí? Se le ha quitado el sustento a las personas. Entonces Dios dice: el ayuno que yo prefiero, más que ustedes se vistan de cilicio, que no coman, que discutan entre ustedes horas y horas sobre temas misteriosos de la Biblia, lo que más yo quiero es que ustedes alivien al que está siendo oprimido, que ustedes liberen a los cautivos. Es el Espíritu de Cristo. Entonces vemos acá que Dios sí reclama al ser humano que brinde liberación. Es verdad que Dios estableció leyes para regular la esclavitud, pero eso no significaba que Dios aprobara la esclavitud. Esto es lo que muchos ateos a veces no pueden llegar a ver en las Escrituras, porque la leen con prejuicio. Vamos a dar un ejemplo sencillo. En la Biblia aparece en el Antiguo Testamento el divorcio, por ejemplo, aparece la poligamia, y estas cuestiones están reguladas en las leyes de Moisés. Sin embargo, cuando a Cristo fueron y le preguntaron, le dijeron: Señor, Moisés nos mandó dar carta de divorcio. Entonces Jesús le dijo: miren, les mandó dar carta de divorcio por la dureza de vuestros corazones. O sea, Dios estaba regulando la dureza del corazón del hombre, pero no era que a Dios le agradaba el divorcio ni le agradaba la poligamia, porque el mismo Jesús dice
que en el principio no era así, sino que dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. O sea que el plan original de Dios era que no hubiera poligamia, que fueran dos personas y que fuera para toda la vida, que no hubiera divorcio. El hecho de que existan leyes que regulaban el divorcio y la poligamia no significa de que a Dios le agradara eso. De la misma manera pasa con la esclavitud. El hecho de que hubieran leyes que regulaban la esclavitud no significa de que a Dios le agradara la esclavitud. Entonces, de esa manera es que tenemos que ver estos pasajes. Pero no solamente Dios se preocupaba por liberar a los esclavos y a los que estaban siendo oprimidos, sino que también Dios se preocupaba de los animales. Fíjense en Isaías capítulo 32, versículo 20, tomen nota si quieren, dice así: dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis libres al buey y al asno. Qué interesante. Dios se preocupa aún del buey y del asno. Se preocupó Dios del asno cuando Balaam iba camino a maldecir a Israel y se apareció el ángel. Se preocupó tanto que hasta le dio la facultad de hablar al asno para que reprendiera la dureza de corazón de este profeta. De hecho, hay un proverbio que dice que aquellos que maltratan a sus bestias son crueles. Dios se preocupa aún por la libertad de las bestias. O sea, la palabra de Dios es un libro, la Biblia es un libro que aboga por la libertad. Por la libertad de los que están siendo oprimidos, por la libertad del pueblo, por la libertad de los animales inclusive. Jesús dice que Dios ve al pajarito cuando cae y que ninguno cae a tierra sin que Dios lo vea. Y nos dice sí que nosotros valemos más que muchos pajaritos, pero Dios ve eso. Si Dios cuida de las aves, como dice un himno, cuidará también de nosotros, ¿no? Y otro pasaje muy interesante que encontré está en Isaías capítulo 51, versículo 14, donde se menciona incluso acerca de la libertad de los presos. Gente que cometió delitos, gente que cometió crímenes, que ha estado en la cárcel pagando sus deudas con la sociedad. Isaías dice que el preso agobiado, o el preso enfermo, dirán otras versiones, será libertado pronto, no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Fíjense qué interesante. Cuando una persona caía presa, estaba pagando su deuda con la sociedad, era un criminal, Dios decía que ese preso no debía morir en la cárcel. Cuando estuviera enfermo debía ser liberado pronto y debía dársele el pan. O sea que vemos que en la Biblia se nos habla constantemente acerca de la liberación. Pero obviamente la libertad más importante que Dios quiere que tengamos, una libertad que nadie nos puede quitar, que ningún sistema opresivo puede arrancar al ser humano, es la libertad del pecado. ¿Sí? Y esto lo podemos leer en Juan capítulo 8, versículos 31 al 36, que dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando Jesús dijo esto, la verdad os hará libres, estas palabras fueron ofensivas para los judíos. Y pueden llegar a ser ofensivas para nosotros también. Para el mundo en general a veces son ofensivas estas palabras, porque cuando nosotros le ofrecemos libertad a alguien en Cristo, esa persona dice, pero entonces está sugiriendo que yo soy esclavo, está sugiriendo que yo soy cautivo. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Fíjense, hermanos, qué interesante, ¿no? Ante esta ofensa que sufrieron estos judíos, Jesús les explicó, ¿no? De que no hace falta estar tras las rejas para ser esclavo. No hace falta haber sido comprado, ¿no?, para trabajar en las minas o haber sido vendido para remar en las galeras. No hace falta estar en esa condición
para saber que somos esclavos. Aquel que obedece al pecado es esclavo del pecado. Y Cristo quiere darnos la libertad del pecado, que es la más preciosa de todas las libertades. Otro pasaje está en Romanos capítulo 6, versículos 16 al 18. Romanos 6, del 16 al 18, dice lo siguiente, en línea con lo que Jesús viene diciendo, ¿no? ¿No sabéis que si os sometéis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. Y acá viene el centro de la cuestión, acá viene, nos estamos acercando al concepto bíblico de libertad, porque dice que antes nosotros éramos esclavos del pecado, pero cuando entendimos la verdad, conocimos la verdad y esa verdad nos hizo libres, dice que obedecimos esa verdad. Y dice que ahora somos siervos de la justicia. Fíjense qué interesante. ¿Qué significa la palabra justicia? La palabra justicia significa ley, significa la ley de Dios. Antes de ir al tema de la ley, vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19, también hablando acerca de aquellos que son esclavos del pecado, como los escribas y fariseos, como el mundo en general, que nos ofrece libertad, sin embargo ellos mismos son esclavos. Dice así: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. O sea que todas aquellas personas que practican el pecado, que tienen algún vicio, que tienen alguna mala costumbre, que están aferrados a algún mal proceder, están siendo esclavizados. Y ellos pueden hablar de libertad, ellos pueden ofrecer libertad a otros, sin embargo ellos mismos son esclavos del pecado. Por lo tanto, no podemos hablar de libertad, no podemos ofrecer libertad a otros si nosotros mismos somos esclavos. Tenemos que aceptar primeramente a Cristo, que nos hace libres. ¿Y cómo podemos ver y cómo podemos palpar de que realmente estamos en libertad? ¿Cómo podemos saber si hay libertad real, una libertad bíblica, o en nuestra propia vida? Sin mirar a los demás, mirémonos a nosotros mismos. Si somos siervos de justicia, es porque somos libres. Si somos siervos del pecado, es porque somos esclavos todavía. Incluso podemos estar siendo esclavos de una falsificación de la libertad. ¿Cómo es esto de ser esclavos de una falsificación de la libertad? Podemos ser esclavos de un formalismo religioso, ¿sí? Esto le pasó a los Gálatas. Ellos habían aceptado a Cristo, habían sido libres en Cristo, y luego fueron visitados por un grupo de judaizantes que empezaron a enseñarles que tenían que ser salvos por medio de las obras de la ley. Y ninguna persona puede ser salvo por medio de las obras de la ley. La única manera de ser salvo es aceptando la sangre de Cristo. Sin embargo, ellos aceptaron estos formalismos y volvieron a la esclavitud, volvieron a aparentar, ¿sí? Y esto lo podemos leer en Gálatas capítulo 5, versículo 1, que dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Los Gálatas estaban siendo propensos a inclinarse al formalismo religioso de los judaizantes de la época del apóstol Pablo. En Gálatas capítulo 2, versículo 4 dice así: esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús y para reducirnos a la esclavitud. Esto es muy interesante. Esto lo vamos a ver, hermanos, yo se los digo por experiencia propia, lo vamos a ver constantemente. En cada grupo, en cada iglesia, en cada congregación, donde hayan aceptado a Cristo como único medio de salvación, donde hayan entendido la justificación por la fe, donde hayan aceptado el nuevo pacto que la Biblia menciona, que ese nuevo pacto consiste en oír la voz de Jehová, de caminar con Él, de simplemente escucharle a Él,
no por nuestros esfuerzos, sino siguiendo simplemente su voz. En cada congregación que haya aceptado este mensaje, se van a infiltrar aquellos que tratan de espiar nuestra libertad y reducirnos a esclavitud, a proponer nuevamente los formalismos de la salvación por obras, que es una falsificación de la libertad, pero no es libertad, es un yugo de esclavitud. Pretender que por medio de nuestras obras podemos alcanzar la salvación, cuando las obras son un resultado del caminar con Dios cada día. La obediencia a Dios, la obediencia a sus mandamientos, es un resultado de caminar con Dios como lo hizo Enoc, ¿sí? Entonces hay una falsificación también de esta libertad. Pero la religión de Cristo, según nos dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, uno de los textos más preciosos porque tiene mucho contenido, ¿no? Tiene contenido acerca de la deidad, tiene contenido acerca de la justificación por la fe. Dice lo siguiente: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hermanos, esta es una característica, esta es una señal que nosotros podemos ver. Primero para nosotros mismos. ¿Estamos viviendo en libertad? ¿Estamos sintiéndonos libres a pesar de nuestras limitaciones físicas, económicas y todo lo que podemos llegar a tener? Aunque estemos en una prisión, aunque estemos en una cárcel, ¿podemos sentirnos libres en Cristo? Si nos sentimos libres en Cristo es porque el Espíritu del Señor está en nosotros. Y esto es algo que también pasa, ¿no? Cuando una persona no es libre en Cristo y es oprimida, por lo general trata de que los demás también sean oprimidos. Y las personas que no tienen el Espíritu de Cristo odian la libertad. Odian la libertad en Cristo, ¿sí? Y entonces empiezan a acusarse unos a otros, a señalarse las faltas, a tratar de poner cargas pesadas que ni ellos mismos pueden llevar sobre los hombros de otros. El que no está en Cristo, el que no es libre en Cristo, por lo general no quiere que otros sean libres. Y entonces ponen cargas sobre los demás. Pero es una buena señal, hermanos, para que nosotros identifiquemos primero en nuestra vida, ¿sí? Para saber si nosotros realmente tenemos el Espíritu de Cristo, si es que vivimos en libertad o vivimos en opresión, en esclavitud, en el formalismo, ¿sí? Ahora, qué interesante que justamente esa libertad es el resultado de la obediencia que Dios produce en la vida del creyente. Fíjense cómo Santiago llama a la ley de Dios. Santiago capítulo 1 versículo 25 dice así: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. ¿Cómo llama Dios a su ley, a sus mandamientos? La ley de la libertad. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Qué interesante. ¿Cuál es el fruto, la evidencia de que un cristiano es libre? ¿Cuál es el fruto, la evidencia de que un cristiano camina con Dios, que cumple sus mandamientos? La obediencia, hermanos. Santiago capítulo 2 versículo 12 dice: así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Puede alguien hablarnos de libertad si está en flagrante violación de los mandamientos de Dios? ¿Puede alguien ofrecernos libertad cuando esa persona misma está siendo esclava del pecado? Evidentemente no. Y un texto que se encuentra en Salmos capítulo 119, versículos 44 al 47, habla acerca de esto también. Dice así: guardaré tu ley continuamente, eternamente y para siempre. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Y hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré, y me deleitaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Qué impresionante, hermano. Cuando en nuestro corazón atesoramos los dichos de Jehová para no pecar contra él, cuando nuestra meditación está constantemente en la palabra de Dios, cuando nos gozamos en oír sus mandamientos, como el rey David escribió abundantemente en los Salmos, ¿no? Como él se gozaba, se deleitaba en meditar en su ley, podemos andar libremente, tener una vida realmente libre del pecado.
cuando estamos unidos a Cristo y el Espíritu de Cristo obra en nuestro corazón. Ahora, ¿qué pasa? El ser humano ha desfigurado el sentido de la palabra libertad y la ha confundido con el libertinaje. Sin embargo, la libertad no implica anarquía. Ustedes saben que Estados Unidos, cuando se independizó de los ingleses, bueno, estábamos hablando de eso, ¿no? Del 4 de julio, y toda esta cuestión de la libertad, ellos recibieron la Estatua de la Libertad, o sea, no en ese momento, posteriormente recibieron la Estatua de la Libertad como un obsequio ¿de quién? De Francia, ¿sí? Francia es otra nación que proclamó libertad, pero fue una libertad en realidad mal entendida, fue un libertinaje. La libertad de Francia, la Revolución Francesa, que la Biblia la describe en Apocalipsis capítulo 11 como más bien un reinado del terror, ¿no? Donde la Biblia fue perseguida, donde se mataron unos a otros, donde se declararon una nación atea y se rebelaron contra Dios. Esa no fue una libertad real, eso fue un libertinaje. Entonces tenemos ahí los dos ejemplos, ¿no? La libertad de la independencia de Estados Unidos en contraste con esa revolución que utilizaba la palabra libertad, pero sin embargo no tenía el verdadero contenido de la libertad, porque iba en contra de los mandamientos de Dios. De hecho, se lo llamó el reinado del terror, donde se decapitaban unos a otros y luchaban por el poder entre ellos, y las leyes morales fueron dejadas de lado y reinaba, digamos, la inmoralidad, ¿no? Y de ahí vienen todas las doctrinas humanistas que hasta el día de hoy siguen minando las sociedades en la actualidad. Pero la Biblia presenta que la libertad no es anarquía. La libertad no es libertinaje. La libertad es andar en sus mandamientos. Y vamos a leer esto en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos del 15 al 17, que dice lo siguiente. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Fíjense qué interesante, ¿no? ¿Cómo se hace callar la ignorancia de los hombres insensatos? Haciendo bien, dice, haciendo bien. Como libres, porque Cristo nos ha librado, ¿no? Pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. ¡Wow! ¡Qué interesante definición! La libertad nunca puede ser un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y escuchen esto que viene ahora. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿La libertad es sinónimo de anarquía? En absoluto, de ninguna manera. La libertad es una libertad en Cristo, en los mandamientos de Dios, en su ley, para hacer el bien al prójimo. Y otro pasaje se encuentra en Gálatas capítulo 5, versículos 13 al 14, que dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. O sea, fuimos llamados a libertad, para no ser más esclavos de los vicios, de los pecados, de los malos hábitos, para no ser esclavos de la ansiedad, de la depresión, de la angustia. Dios quiere que seamos libres del temor y de todos los males que aquejan a la humanidad. Dios nos llamó, dice, a libertad. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en estas solas palabras se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nuevamente la ley en relación con la libertad. Fuimos llamados a vivir en libertad, a vivir en los mandamientos de Dios y a servir al prójimo. Y por último, me gustaría dejarles como reflexión el Salmo capítulo 40, versículo 8, que refleja el sentimiento de Cristo cuando estuvo aquí en esta tierra. Si bien es algo que dice el rey David, esto se aplica a Cristo, al Hijo de Dios, que cuando estuvo aquí en esta tierra, él podía decir con absoluta, con gozo, ¿no? Con paz en el corazón, que él andaba en libertad y venía a ofrecer libertad a los cautivos, que venía a dar libertad a las personas oprimidas. Ofrecía libertad porque él estaba en libertad, porque él dijo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Todas aquellas personas que
tienen la ley de Dios en su corazón, que escuchan la voz de Dios, que tienen el Espíritu de Cristo, viven en libertad y ayudan a librar de opresión a todas aquellas personas que hoy están sufriendo en la opresión del pecado. Así que esto era lo que quería compartir con ustedes, hermanos, meditar un poco en esta palabra libertad, entenderla correctamente según lo que la Biblia dice y no las desfiguraciones que muchas veces el mundo presenta como si fuera libertad. Así que bueno, que Dios les bendiga y que tengan un feliz sábado. Solamente como un dato anecdótico, mencionar que acá en Argentina, en Buenos Aires, en el barrio Belgrano, hay una pequeña estatua de la libertad, también igual que la de Nueva York, también venida de Francia, en este caso de hierro fundido, que tiene unos 3 metros de altura y que fue inaugurada en la ciudad de Buenos Aires en el mismo año de 1886, el mismo año en que fue inaugurada la de Nueva York, solamente que unas pocas semanas antes que la de Nueva York. Así que podríamos decir que acá en Argentina también tenemos nuestra estatua de la libertad tan antigua como la de Estados Unidos. Tenemos nuestra pequeña luz de la libertad que alumbra al mundo.